Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, porque estamos en distintas latitudes hoy. Hoy es un programa extraordinario. Este viernes de este mes de septiembre, donde hemos conmemorado, reconocido tantos eventos importantes para la humanidad, entre medio del 11 de septiembre y el Grito del Ares el 23, tenemos a dos patriotas puertorriqueños, al compañero Julio Antonio Muriente Pérez y al compañero Alejandro Torres Rivera, ambos vinculados por muchas cosas, pero una de ellas que los dos han tenido la función, uno en el pasado y otro en el presente, de ser copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, gente que se han dedicado en las luchas toda su vida por adelantar la independencia de Puerto Rico. Son mis amigos a los que quiero mucho y que les reconozco todo, incluyendo los defectos que ellos también me reconocen, pero de eso no vamos a hablar. Así que pasa que los dos escribieron, uno ahora como copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, en este caso Julio, y otro como un intelectual público y también profesor universitario, pero intelectual público, ambos son profesores universitarios, etcétera, etcétera. Pero el otro escribe toda la semana y yo tengo la dicha que me las envía a mí y me deja que se los publique. Yo siempre se los publico. Y es bueno, porque yo tengo un file que se llama Alejandro Torres Rivera y voy publicando las cosas según mi necesidad. Pero ambos escribieron del reconocimiento del 50 años del nefasto golpe de Estado contra Salvador Allende y contra el gobierno de la Unidad Popular en el 11 de septiembre de 1973. Acabamos de cumplir 50 años de ese evento y yo creo que la humanidad hoy, no voy a entrar en detalles a favor o en contra, reconoció que ese evento pasó y fue desastroso para toda la humanidad, no solo para el pueblo chileno. Después vienen otras narrativas que las vi yo en Puerto Rico de justificar si el golpe fue justificable. De eso no vamos a hablar aquí. Pero el compañero Alejandro hizo un trabajo un poco más extenso que saldrá publicado por lo menos en el Post Antillano, ya lo publicó en otras vías, nosotros lo copublicamos luego, y el MIN tomó posición y de igual forma Julio tuvo que ver, creo, directo o indirectamente con la apertura de una exhibición en la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, donde él es profesor, de las fotos que él tomara en algún momento dado en 1970, 71, 73, que había estado en Chile. En adición a eso hay otra exhibición, no sé si están conscientes, también en la Universidad de Puerto Rico, que es un itinerante que viene desde Estados Unidos sobre este evento. Así que nuestro centro de trabajo, yo también soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, asumió esto no por complacencia, no por ayudar a un sector, simplemente porque esto es un pronunciamiento contra algo que no debe volver a pasar. Desde esa perspectiva, me gustaría escuchar a estos dos compañeros que son gente bien chévere. Yo me río mucho con Alejandro todo el tiempo y a Julio. Ahora estamos en el PEN de Puerto Rico, donde Alejandro nos ha metido y le vamos a pasar la invitación, pero ya Julio es parte. No vas a ir a México, Alejandro, puedes ir con Julio y con otros a México. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a hablar a lo que nos convoca hoy, recordar a Salvador Allende, recordar el gobierno de la Unidad Popular. Yo he leído muchos escritos, publicamos mucho. El movimiento independentista llamado Movimiento Ñin Negrón hizo algo muy interesante, publicar todos los avances sociales que se habían hecho bajo Salvador Allende. Y sería bueno que empezáramos con una nota un poco más anecdotaria. No sé de tu caso, Alejandro, pero sí sé del de Julio, quien no solo estuvo en los 70 allí, pero se encuentra en este momento en Chile, en la República de Chile, donde él podrá contarnos en qué han dado. Pero es importante porque esta semana no ha sido fácil para el gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno de izquierda nubo, por llamarlo de alguna forma, pero por otro lado, apenas hace un mes o menos, se enjuiciaron a los primeros 5 militares que tenían que ver con este asunto del golpe, porque Pinochet, Augusto Pinochet, el dictador, logró contener, incluyendo la impunidad, contener eso. Así que, Julio, cuéntanos, ¿cómo está Chile? El Chile Bueno, que volviste ahora, no sé si había vuelto antes, en los sí, pasados 50 años, pero tú dirás. sí, sí. Eh, Efectivamente, te estoy hablando desde Santiago de Chile. Estoy en el patio de una residencia donde hay una actividad y he salido a participar con ustedes con mucho gusto en esta presentación. La temperatura está más o menos a 55 grados Fahrenheit. Hace un poquito de frío.
Hemos estado acá durante todos estos días participando en distintas actividades, en distintos eventos, marchas, manifestaciones, y llegamos acá invitados a participar en un evento en una de las comunidades de la ciudad de Chile, eh, en ocasión del 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, la Unidad Popular, eh, los 50 años de iniciarse la dictadura que, como tú señalabas, encabezara Augusto Pinochet, dictadura que tuvo una larga duración de 17 años, en momentos en que los propios Estados Unidos desclasifican documentos donde ellos admiten y reconocen su complicidad directa en todo cuanto aconteció en Chile durante todo ese tiempo. Ha sido muy aleccionadora la visita. Sobre todo me ha ayudado mucho en el afán de la contextualización de aquello que sucedió el 11 de septiembre. A veces uno conmemora una fecha y piensa que todo sucedió en esa fecha. Realmente esa fecha fue un poco el momento álgido, el momento de crisis mayor de un proceso que se venía dando desde hacía años, sobre todo a partir de la victoria electoral de Salvador Allende y la Popular el 4 de septiembre de 1970. Y lo terrible, lo grave, lo espantoso para los sectores conservadores de lo que estaba sucediendo en Chile era que por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe, un marxista, un socialista, ganaba unas elecciones. No es que llegó a los tiros como fue la Revolución Cubana, es que llegó a través de los procesos que han estado históricamente pensados para mantener el orden establecido. Y en este caso se da una cosa inaudita, que es que la izquierda logra una mayoría relativa en el año 70 y Salvador Allende se convierte en el presidente de Chile. Es muy elocuente el contenido de los documentos reclasificados por el gobierno de Estados Unidos porque reconocen que la gran preocupación de Richard Nixon y Henry Kissinger entonces era desde mucho antes de que Allende hubiera llegado a la presidencia. Era el proceso que se iba dando en ese país y cómo se alteraban las reglas de juego en un orden que ellos habían controlado por mucho tiempo. De manera que he aprendido mucho sobre la importancia de que ahora comience yo a estudiar desde otras perspectivas lo que fue el periodo anterior al golpe de Estado, el golpe de Estado mismo, 11 de septiembre, pero lo que fueron además esos 17 años. Y no solo lo que fueron esos 17 años, sino lo que han sido las varias décadas desde el fin de la dictadura y en qué medida mucho de la dictadura prevalece en el Chile del presente, porque no olvidemos que la dictadura no fue derrotada militarmente ni políticamente. Ellos regresaron a los cuarteles. Pinochet fue congresista de Chile por muchos años, porque ellos se garantizaron, conforme a la constitución que impusieron en el año 80, se garantizaron 10 escaños en la legislatura para los cuales no había que votar nadie, simplemente los tenían asegurados. Así de victoriosos seguían siendo los militares, ¿no? De forma que 50 años después, me parece que es mucho lo que hay que estudiar sobre Chile. Además hay otro elemento, Daniel, Alejandro y quienes nos están escuchando y viendo, que hay que estudiar más detenidamente, y es el hecho de que este 50 aniversario ocurre en un momento en el que el propio Chile se genera un movimiento llamado por los chilenos negacionistas, de sectores altamente conservadores que pretenden negar el alcance y la trascendencia del golpe de Estado y la dictadura militar. O sea, pretenden que aquello después de todo fue fruto y consecuencia de la izquierda, que fue Allende el culpable de todo eso, que fue la izquierda en el gobierno la culpable de todo aquello. Pero esto además sucede en momentos en que otros países en el mundo, empezando por los propios Estados Unidos, pero además países como Francia, como Italia, en el propio Brasil vemos cómo los sectores neofascistas o fascistas avanzan de manera muy inquietante. O sea, que ese discurso altamente conservador que lo vemos en Chile 50 años después es compartido por organizaciones y sectores sociales en otras partes del mundo. En resumidas cuentas, que nosotros pensábamos que el fascismo había sido sepultado después de la Segunda Guerra Mundial, que las dictaduras habrían pues pasado a la historia en países como Chile o Argentina, en Paraguay o en Bolivia o en el Perú, pero resulta que están a flor de piel, están presentes
y ese riesgo, ese peligro, esa amenaza se mantiene como lo estuvo presente en la década del 70 en los países de la América del Sur. Sí. Interesante esa lectura que estás haciendo de actualizar la historia o los procesos de historiografía de lo que pasó en Chile, porque ustedes los dos saben, porque son copiosos escritores, pero que uno va creando una narrativa y la va fortaleciendo, y si no la estudia se quedó la narrativa que pretendíamos ser la verdad y cambió. Yo no voy a hablar si se suicidó o lo mataron, yo sigo diciendo fue asesinado, porque la narrativa del suicidio es otro tipo de narrativa sobre lo que pasa realmente allí. Pero no voy a predeterminar la conversación. Alejandro, ese dato no lo conozco, pero nos lo puedes compartir. Yo sé que tú has viajado mucho, pero hemos hablado de otros viajes, sobre todo a Cuba. Pero no sé si llegaste a estar en Chile, pero sí, escribiste 12 páginas esta semana sobre tu reflexión al 50 años. Me es difícil decir aniversario, sino 50 años que conmemoramos este evento, pero puedo entender que el lenguaje nos falla. ¿Cómo empezarías tú contando? Porque ya tú estabas en la universidad en el 71, el 73. Tú estabas acabando leyes también. Es más, ya habías acabado leyes. No, estaba empezando Derecho. Estaba en mi primer año de Derecho, en el año 73, y una de las reflexiones que yo traigo es que estando en un salón de clases de Derecho Penal, se escucha desde el pasillo un comentario de que le estaban dando un golpe de Estado a Allende. Yo estoy en ese momento con un compañero que venía de la Juventud Independentista Universitaria, que era compañero mío, que entramos a Derecho juntos, se llama Carlos Rivera, y entonces Carlitos pues era un militante de la JIU, y Carlitos me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora, Alejandro? Y yo le digo, pues vámonos para la UPI, porque allí, en la Universidad de Puerto Rico, debe estar ya cocinándose algo. Y yo no sé si Julio recuerda que además de que se dio una marcha en el recinto por la noche, básicamente trabajada por la FUPI y por el Partido Socialista Puertorriqueño, se dio una marcha de las antorchas en el pueblo de Río Piedra en repudio y protesta al golpe de Estado. Así que esa es la primera impresión que yo tengo de ese golpe de Estado. Después tuve la fortuna a partir del año 76 que lo conocí, pero más adelante a partir del año 78 de tener un excelente y queridísimo compañero de oficina chileno que vino a Puerto Rico a los 12 años, compañero José Velázquez, con quien conocí muchos elementos de la historia de Chile, y a través de él pues siempre teníamos el filtro de lo que había ocurrido allí. Pero personalmente yo no he estado en Chile, aunque me propongo ir para este periodo de Navidades, pues en un periodo de vacaciones lo voy a tomar en Chile, porque para efectos de Chile ese es el verano, no es el invierno, que para nosotros es el invierno. Y nada, pues eso lo pienso hacer así. Pero como indicó Julio en su intervención, en documentos que han sido desclasificados, y este que estoy mostrando, a ver cómo lo presento. Muy bien, sí. Es uno de ellos. Es el documento que se publica por parte de un comité de estudios sobre operaciones de inteligencia de los Estados Unidos, donde ya habla de las acciones encubiertas en Chile entre el año 1963 y el año 1973. Y realmente lo menos que produce es vergüenza uno ver las cosas que ya la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaba trabajando y redactando, porque el informe, según aparece aquí en la nota abajo, es un informe de 1975. Es decir, que esto se desclasifica ahora, pero es un documento trabajado desde ese momento. Y ahí uno va a ver cómo hubo una operación montada, porque Allende fue candidato 4 veces a la presidencia, y hubo operaciones encubiertas montadas, primero para impedir que él pudiera acceder a la presidencia de Chile, y una vez logra la presidencia de Chile en el año 70, ahí te van narrando cómo se estuvo montando la operación de conspiración
de la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado, las instancias de seguridad nacional en los Estados Unidos, en combinación con los militares chilenos, con los empresarios chilenos, con los partidos de la derecha en Chile, para, ya que él llegó a la presidencia, cómo montar la operación, que eventualmente es la operación que termina en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así que, como señala Julio, ahora que esos documentos han sido desclasificados, son documentos que vienen a corroborar lo que nosotros hace 50 años decíamos que había estado ocurriendo en Chile y que muchas veces no nos hacían caso, sobre la base de que ese era el discurso de los independentistas, de los comunistas, de los socialistas. Pero ahora es el discurso oficial de las propias instancias de poder de los Estados Unidos que están admitiendo cómo metieron la mano en este proceso en Chile, que termina con el derrocamiento por un golpe militar del presidente Salvador Allende. Bien, Daniel, déjame decirte algo. Una sugerencia, si te parece. Yo estoy ahora mismo en la residencia de un compañero dirigente, el principal dirigente del Partido Socialista Allendista, que es la organización que me invitó a mí a estar acá en Chile durante estos días, y pensaba que quizás sería del interés tuyo y nuestro que él pudiera intervenir en el programa unos minutos. Claro si a ti que te sí. pareciera interesante, Claro yo que podría... Sí. Me excusan unos momentos, yo voy y lo busco y entonces le pido que... Yo sigo, Alejandro, siempre y yo tenemos cosas que conversar y sobre todo de Chile. Vale, lo que tú entonces yo voy y lo busco ahora mismo. No cuelgo, simplemente voy y lo busco. Bien, Alejandro, tú porque conociste a toda mi familia, sobre todo a mi padre y a mi madre, yo escribía de esto esta semana, que me acuerdo cuando se da el golpe, estábamos en algún momento dado de la casa y mi hermana es la que lo anuncia y luego mi padre es el que anuncia la muerte. Esos son datos de mi infancia, yo soy más joven que tú, así que yo tenía 10, 11 años en el 73, 11 por lo menos. Y dentro de esa conversación... Tenía 20. Sí, pero ya tú eras un tipo que estaba en la universidad, para mí tú eras como un señorón ya, pero ese es otro dato. Pero lo interesante es cómo se vivió, porque tú que conociste de primera mano las represiones en Puerto Rico, ese momento de las tergiversaciones que se hacían en Puerto Rico, de lo que era la verdad y la mentira, de los hechos históricos, cuando la prensa la controlaba todo el exilio cubano, que eso ya ha cambiado bastante, cuando la ultraderecha controlaba el gobierno de Puerto Rico, que eso se ha ido modificando un poco, porque ese gobierno del 73 de Rafael Hernández Colón, tú y yo sabemos que no fue el más liberal, fue el más represivo contra la clase obrera, y hay distintos movimientos contestatarios que surgen. Así que este momento que surgen estos documentos desclasificatorios, yo tengo dos teorías. Uno, que cuando surgen ya no tienen ningún valor, sino lo que profundizan en la democracia al estilo americano, porque es importante para ustedes, para mí, gente que filosofía sobre la historia, pero la masa crítica ya está consolidada y es las cosas que a mí me preocupan. Ellos lo hacen, eso que tú acabas de decir es abominable, pero la prensa comercial aquí en esta semana introdujo la narrativa de que, bueno, y si era justificado lo que pasó. Entonces me empiezan a hablar en medio de este evento, de la conmemoración, de si era justificado o no. Es terrible eso. Daniel, tengo Dime. aquí a Esteban Silva. Esteban, saludos desde San Juan de Puerto Rico. ¿Cómo usted está? ¿Cómo estás? Bien, Pues, saludos, un abrazo. Bienvenido al Post Antillano, que ya Julio le va a hablar del Post cuando esté por allá, y a este programa semanal que se llama Funche Caribeño. Nos encontramos con dos patriotas, usted es el tercero ahora. Por un lado, Julio Muriente, que ustedes, su organización política lo invitó allá, y por otro lado con Alejandro Torres Rivera. Ambos han sido presidente o copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, en el pasado en Alejandro y en el presente ahora Julio. Cuéntenos cómo están ustedes allá, no en el sentido si llovió o no llovió, en el sentido a 50 años del golpe, en un país que es bien difícil, por lo que yo veo, sumamente difícil la lucha de clases allí y una derecha muy fuerte todavía. Es un país que tiene una larga historia de lucha. Así como ha tenido avances, ha tenido retroceso. El avance más importante en el proceso de lucha del pueblo trabajador chileno ha sido ciertamente el gobierno de la Unidad Popular, que es el gobierno
más importante desde el punto de vista de los trabajadores que tomaron el destino en sus manos, que encabezó Salvador Allende y que abrió un curso, un cauce hacia el socialismo con la vía chilena al socialismo, tú lo sabes. Y luego vino una lucha profunda, dura, en la resistencia por años del pueblo chileno frente a una dictadura que no solo fue mortífera en materia de derechos humanos, sino que fue una restauración capitalista profunda, ¿no? Con un ajuste estructural brutal, con una privatización de prácticamente todas las áreas de la economía chilena, con una pérdida final prácticamente de todas las esferas de la soberanía económica y de los recursos estratégicos naturales y los bienes comunes, y que es parte hoy día de la batalla a 30 y tantos años, ¿no? Y a 50 del golpe militar, 30 y tantos años de la llamada postdictadura, porque es una transición a una democracia, entre comillas, en disputa hasta el día de hoy. Por eso es difícil, porque en octubre del 2019 estuvimos incluso con Julio, nos estuvo acompañando en las calles, el pueblo chileno abrió nuevamente una movilización gigantesca, ¿no? Lo que se llamó el estallido social, que es una revuelta popular en el estricto rigor, ¿no? El estallido social es cuando algo te estalla y tú no lo viste venir. Esta es la larga acumulación de la lucha del pueblo chileno, la lucha de clases, de los pueblos de Chile, ¿no? Por abrir las grandes alamedas, como dijo Salvador Allende en el momento previo a morir, ser asesinado después del bombardeo de La Moneda, ¿no? Y que iniciara todo este proceso que estamos conmemorando sobre un proceso y sobre un proyecto que no está derrotado. Ciertamente estamos ante condiciones de un nuevo contexto, ¿no? Ciertamente que, por eso mencioné lo del 2019, ¿no? Porque eso abrió un proceso constituyente que en estos momentos está en la fase regresiva, en una contraofensiva de las élites, de la casta, de las clases dominantes, incluso con un remedio de proceso constituyente que se llama Consejo Constitucional, ¿no? Pero al mismo tiempo es parte del mismo proceso constituyente de la disputa. O sea, así como se abrió el 2019 con una huelga nacional, si fue una huelga, los trabajadores y las trabajadoras portuarios pararon toda la infraestructura portuaria de Chile, de un país que es, ¿no? Un país que es exportador y que al mismo tiempo es extractivista. Sus élites y sus clases dominantes por primera vez se asustaron y abrieron un proceso de negociación para capturar esta fuerza gigantesca que se había, telúrica del pueblo chileno. Es la misma que se expresó durante 3 años en el gobierno de la Unidad Popular con un liderazgo de Allende, pero fue un liderazgo del pueblo chileno. Hubo poder popular, hubo cordones industriales, hubo área de propiedad social de la economía, hubo una profundización de una reforma agraria gigantesca que si no nos explicaría la modernización del agro hasta el día de hoy, a pesar de sus derivas capitalistas ciertamente más extremas. Por tanto, uno puede decir que es difícil, ciertamente, pero es parte del mismo proceso, a 50 años, y a pesar de esto que te estoy diciendo, aquí voy a parafrasear a Gramsci, porque lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir. Y en el intertanto lo que nos ha pasado es que aparecieron los monstruos, pero siempre los pueblos vuelven, los monstruos, okay, ¿no? Aquí es en la extrema derecha, pero siempre los pueblos vuelven, siempre los pueblos vuelven. Y esa fue la grandeza de Salvador Allende, porque termino con esto, yo creo que Allende adquirió una estatura gigantesca para este pueblo, porque fue su voz, pero fue un pueblo que tomó su voz y tomó su protagonismo, no se la delegó a Allende. Vio en él la consecuencia de seguir con ese programa y con la consecuencia de la lealtad con el pueblo. Cuando él dice, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo, el pueblo lo entendió, pero lo había entendido antes. Y desde ese punto de vista yo creo que Allende también fue un líder del tercer mundo. Y cuando digo el tercer mundo, por eso es tan recordado, porque fue parte de la lucha por un nuevo orden económico mundial, fue parte de la lucha por una nueva división internacional del trabajo, desde el seno del movimiento de los no alineados, desde el seno de su propio discurso en el 72 en Naciones Unidas, habla en contra de las corporaciones transnacionales imperialistas y la soberanía, que hoy día podríamos decir son los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los TPP, la estructura
estructura capitalista que reproduce el intercambio desigual entre el norte desarrollado y el sur global, que le llamamos hoy día, que es el tercer mundo, ¿no? Y creo que estos son los grandes problemas. Y si además tú lo cruzamos con la crisis gigantesca por la acumulación capitalista, ¿no? Que ha generado la crisis del cambio climático, que requiere una planificación desde los pueblos, que requiere una movilización, evidentemente Allende adquiere mucho más importancia probablemente también en los pueblos del tercer mundo, porque además fue solidario con las luchas como la del pueblo vietnamita, fue solidario con luchas como la del pueblo argelino, como las luchas del pueblo palestino y por supuesto con la lucha con la lucha del pueblo puertorriqueño. De hecho, hay una grabación que el propio Julio rescató y pudimos, gracias a él y a los compañeros, publicar aquí, que es en torno al grito de Lares, ¿no? Cuando Allende era senador, pero además Allende introdujo y se comprometió con los líderes independentistas, con los compañeros que vinieron a su triunfo en 1970 de puertorriqueños, a poner a Chile como país, como Estado, ¿no? En la lucha y la solidaridad con la independencia de Puerto Rico. Por eso Allende es más grande siempre, porque finalmente es parte de ese ímpetu, de ese espíritu de lucha de los pueblos. Y por eso hemos conmemorado con mucha profundidad estos días, porque estamos al mismo tiempo en un debate y en una interpelación, que es volver a remecer a nuestro propio pueblo, a la y los trabajadores, a la fuerza de izquierda, a los movimientos revolucionarios, a los movimientos democráticos, progresistas y populares, de que tomen la política como un instrumento de liberación en sus manos nuevamente. Eso es lo que sigue representando Allende. Por eso incluso Allende terminó siendo un líder que le quedó muy grande a la izquierda chilena, ¿no? Cuando digo a la izquierda estoy hablando de las expresiones políticas de la izquierda chilena, que no han estado a la altura, a pesar de que fueron diezmadas, que luchamos, ¿no? Que estuvimos en la resistencia, de establecer una gran vanguardia política y social que permita que se abran de verdad las grandes alamedas. Hemos avanzado, porque no todo es retroceso, todo es lucha, y siempre es lucha, y va a seguir siendo lucha. Pero yo creo que lo que hemos estado viviendo estos días nos compromete a que Allende y su asesinato y lo que aquí ocurrió no sea una vez al año parte de una conmemoración donde hablamos de los derechos humanos, de lo que hicieron, de la barbaridad, y después lo guardamos en una gaveta hasta el próximo año. Porque evidentemente eso es el Chile que Allende encabezó, no soñó, concretó. Claro. Y en eso estamos. Compañero, quiero hacerle dos preguntas antes que se vaya, pero primero, para producción, que se copie. ¿Su nombre perfecto cuál es? Esteban Silva Cuadra. Yo soy del movimiento del socialismo allendista, soy el presidente del movimiento del socialismo allendista. Bien, producción, captura esa foto para que cuando hagamos la promoción adecuada del programa, también aparezca el compañero Esteban. Esteban, eso que usted cierra ahora, esos son los procesos de invisibilización o visibilización. Y el capital, como bien usted dice, yo coincido, aunque puedo hacerlo por otro tipo de análisis, el capital tiende a crear fetichismos y a crear procesos de invisibilización, que él no hablaba de la clase obrera, pero era un tipo que fue derrotado por un militar y eso está mal, etc. Los procesos populares que ustedes vivieron en octubre del 2019, le pusimos mucha atención aquí, que culminan luego con los procesos de una asamblea constituyente de constitución, etc. Pero fueron derrotados recientemente, hace unos meses atrás, en un plebiscito que se hizo para valorar o no esa constitución inicial. Constitución que podía ser muy radical, pero de eso trata la lucha, de ser radical, ¿verdad? Así que lo que me interesaría saber hoy, que es lo que distorsiona la información de la prensa comercial en Puerto Rico, es si realmente hablando Chile es un país perfecto donde la gente vive y se está abrazando todos los días porque se quiere todo el pueblo chileno, y donde la clase de derecha, por llamarle uno, los sectores de derecha, son gente que tienen otras preocupaciones como tiene la izquierda. Pero no es cierto. Lo que uno está bien claro es que aquí hay un proceso de lucha de clases por transformar lo social como también el Estado para producir unos niveles de igualdad en un país
donde yo conocí unas estadísticas antes de que hasta la escuela superior es costosísima en Chile, lo que fuerza un margen de que quién va en la casa, si hay más de un hijo o hija, a la universidad, porque se tuvo que hipotecar la escuela superior también. Esas son cosas que en Puerto Rico no las vemos, no las entendemos normalmente, porque aunque las escuelas privadas son caras, todavía hay un sistema de educación pública que es gratuito. Así que eso de la lucha de clases, y también luego que dialogaran Alejandro y el compañero Julio, pero díganos un poco, porque para nosotros eso es nueva información, no es información que estamos manejando aquí todos los días y sale en toda la prensa. Sí, lo que pasa es que primero aquí hay, como en todos lados, ustedes también la tienen, una prensa hegemónica, ¿no? De los grandes medios de comunicación, que es brutal, ¿no? Que te domestica, que te coloniza en todo el sentido más profundo del término, ¿no? Que te hace percibirte como ¿no? Consumidor y no como ciudadano y menos como pueblo. Y eso tiene un desarrollo profundo. O sea, si tú naciste en un país, por ejemplo, las nuevas generaciones, neoliberal, desregulado, es muy difícil que pienses de otra manera, incluso si te llamas de izquierda, ¿no? Porque el consumo te consume en el sentido más profundo de toda la interacción, tanto psicológica, cultural, comercial, etc. Déjame decirte dos cuestiones sobre esto. Primero, respecto a lo que tú señalaste. En Chile no hubo una asamblea constituyente. Y mira lo que te digo. En Chile hubo una convención constitucional que no es lo mismo. Y eso es el origen del problema, entre otras cosas, porque una asamblea constituyente originaria se autodetermina a sí misma una vez que es electa. Las personas que son electas en una asamblea constituyente, esto es tan antiguo como la Revolución Francesa. Esto no es solo la Revolución, la asamblea constituyente, no sé, soviética, que también fue abortada en un primer momento, etc. No, estamos hablando de la Revolución Francesa. Lo que hubo una convención constitucional. ¿Qué significa eso? Y no me voy a extender en eso porque es más largo, pero que la convención constitucional fue determinada por el poder constituido. El poder constituido, ¿no? Llegó a un acuerdo para reformar la Constitución, para proponer un plebiscito donde las chilenas y los chilenos dijéramos si estábamos de acuerdo, sí o no, en una nueva Constitución, cuestión que ocurrió mayoritariamente a favor de una nueva Constitución. Pero el poder constituido determinó los tiempos, los quórums de esa convención constitucional. Y a pesar de eso le abrimos un forado. Y a pesar de eso hubo una electividad porque hubo una negociación de presión, pero sobre el mismo sistema electoral. Bueno, no me quiero extender a eso, pero eso también explica las cosas. Porque si de lejos se ve y dice, no, esta gente perdió una asamblea constituyente. No, señor. Porque fue a media. Y a pesar de eso avanzamos. Y eso explica por qué inmediatamente se instaló la Convención Constitucional con la electividad incluso de pueblos, de escaños reservados para pueblos originarios, ¿no? Que fue mayoritariamente de mujeres, porque fue, ¿no? Desde el punto de vista azul, las que lo compusieron, la derecha mediática, empresarial, bancaria, instaló una campaña contra la Convención Constitucional, ni siquiera el texto, si ni conocían el texto. Aquí se construyeron todos los miedos juntos. El miedo al migrante, al inmigrante, el miedo al mapuche, ¿no? El miedo, porque una cosa, claro, aquí la presidió una compañera mapuche, la primera periodo la Convención Constitucional, y llegó con su traje, con su simbología, y para muchos sectores colonizados de la cabeza, ¿no? Una cosa es decir, estamos con el pueblo mapuche, y otra cosa es que de verdad empiecen a tomar el destino en sus manos. Hasta ahí les llegó. Y entonces vinieron los miedos. Mira, aquí decían que la Constitución te iba a quitar, bueno, la casa o el único carro que tú tenías, el auto. En fin, todo tipo de situación. Entonces, lo que quiero decir es que la batalla cultural es fundamental en esta historia y no hay que dormirse ni para afuera ni para adentro. Eso es un tema permanente. O sea, el gran tema, además de todos los que hemos hablado, es luchar contra el colonialismo y decolonizar también la cultura y la mente de las personas. Y por supuesto, que afecta y fragmenta los colectivos y genera individualidades, individuos solamente, y no percepciones colectivas y menos memoria. Daniel.
Vamos a tener que irnos nosotros porque estamos en medio de una actividad y nos han secuestrado ustedes acá. Digo, gustosamente secuestrados, ¿verdad? Y te propongo, yo regreso mañana a Puerto Rico, te propongo que podamos conversar más extensamente más adelante. No, danos unos minutos porque esto se puso bueno. Esto está buenísimo. Esteban no lo tenemos en Puerto Rico nunca. Esteban, usted está en el principal periódico. Estos me van a pelear, pero yo lo tengo que decir. El principal periódico de izquierda alternativa en Puerto Rico se llama El Pozo Antillano y este es un programa de varios que tenemos a la semana de distintas producciones. Perdóneme, hubo una interrupción por una llamada que entró y me afectó. ¿Cuánto? Bueno, nos quedan unos minutos, ya estamos en los minutos finales, como dicen las novelas turcas. Aprovechemos Esteban entonces, Daniel, aprovechemos Esteban. Ok, seguimos Esteban entonces. A ver, no sé si Alejandro tenía alguna pregunta, algún comentario que se ha quedado calladito por ahí. No, yo creo que lo que acaba de explicar Esteban, de alguna manera es parte del debate que nosotros tenemos, porque aquí hay un sector del independentismo que plantea la vía para revisar las relaciones políticas con los Estados Unidos a través de una convención constituyente para entonces proclamar la independencia. Pero no se habla de cómo se va a estructurar el Estado político. Y entonces habemos otros sectores dentro de la política de la izquierda puertorriqueña que planteamos que lo que hay que instrumentar es una asamblea constitucional sobre el estatus político de Puerto Rico, que toma del concepto constituyente el aspecto de convención, pero es una convención limitada a discutir opciones de relación política futura con los Estados Unidos sobre bases no coloniales, no territoriales, donde después que se definan las fórmulas y que se negocien las opciones con la otra parte, pues entonces se le someten al país cuáles son las opciones reales que el país tiene desde el punto de vista de relación política futura con los Estados Unidos, ya sea en la independencia, ya sea en un pacto de asociación soberana o ya sea bajo el esquema de integración según lo define el derecho internacional. Por lo tanto, ese debate que el compañero puntualiza de que no es lo mismo una convención constituyente que una convención o asamblea constitucional es bien importante porque también aplica a nuestra realidad. Okay. Gracias. Mira, Julio, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Esteban? Yo voy a dejar a Julio porque, bueno, esto está poniéndose muy bueno para mí también, por supuesto, y con el compromiso de poder participar, si ustedes me invitan, yo encantado en un próximo debate, pero quería aportar una reflexión adicional a lo que el compañero ha dicho, ¿no? Y hablábamos, cualquiera sea el proceso constituyente o de refundación, porque el tema es la refundación del Estado, ¿no? De las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía, pero también de la cultura, de la institucionalidad, por ende, es que no hay proceso constituyente sin movilización social. O sea, un proceso constituyente o un proceso de discusión constitucional y constituyente sin movilización y articulación social es letra muerta y puede significar la regresión. Mira lo que estamos viviendo nosotros. O sea, nosotros partimos con la exigencia de la Asamblea Constituyente, abrimos hubo el Estado incluso que se negaba y los operadores del Estado tuvieron que hacer un cambio en la Constitución que era irreformable para hacer un plebiscito para preguntarnos si había un cambio, sí o no, una nueva Constitución. Elegimos una convención constitucional, trabajó esa convención constitucional, hizo una propuesta, la perdimos el 4 de septiembre y ahora estamos en lo que se llama, ¿no?, un Consejo Constitucional que es un bodrio, ¿no?, que es un grupo de expertos que escribieron una constitución y hoy día bajo la mayoría de un grupo de extrema derecha. Pero todo eso es parte del proceso constituyente. ¿Pero qué pasó ahí? Que la élite capturó el proceso constituyente, capturó la soberanía y el pueblo dejó de movilizarse. Incluso hoy día eso va a ser rechazado, no tengo duda, pero es porque hay un pueblo mayoritariamente que se ha desentendido. Se ha desentendido porque ahí ve que están los políticos, los de siempre, los que están arriba, los que se arreglaron de nuevo. Y ciertamente eso va a tomar más tiempo y probablemente cueste un nuevo levantamiento, ¿no?, etcétera. O sea, nada está garantizado sin movilización del pueblo. Nada, absolutamente nada. Nosotros lo creímos en un momento
Yo te quiero decir una cosa, yo creí que no iba a haber el nivel de revolución que vi en las calles, en los territorios, en la organización, la fuerza telúrica del pueblo. Era impresionante, a mí me emocionó. Yo pensé que me iba a morir sin ver eso. Eso lo habíamos hecho durante las grandes movilizaciones contra la dictadura. Y hoy día estamos en lo que estamos, en menos de 3 años. Pero eso no significa que el próximo año, bueno, esto de nuevo se caldee y se queme de nuevo. Eso es lo que te quiero decir. Y eso Claro. es cuando el pueblo abandona la movilización o ya no les cree porque no hay vanguardia. Y lo digo en todo sentido, político, social, que sea creíble, que la gente diga esto nos abre un camino. Cuando digo la gente, el pueblo organizado, si no te estoy hablando de las grandes mayorías, porque las grandes mayorías son parte de la disputa de todos los días, de la caca que le meten en la cabeza a los medios de comunicación, la publicidad, la mierda, todo lo que tú quieras. Y ustedes lo saben, ustedes viven en eso, en una lógica colonial, pero además de un imperio. Y además con las vicisitudes de la pobreza, de los desacuerdos. O sea, cuando uno mira a la distancia y ve hace años atrás Trump, después con los damnificados tirándoles botellas de agua, bueno, te das cuenta de lo que pasa, aún sin conocer más detalles, ¿no? Pero evidentemente cuando no hay movilización, cuando el pueblo no se toma como protagonista, que siempre cuesta, yo no digo, pasa lo que nos está pasando ahora. Pero nos pasó que avanzamos también, pues. Nos pasó que avanzamos también. Y entonces no todo es regresión. Es parte de un combate que es permanente, ¿sí? Y va a seguir siendo permanente, y la única posibilidad de reponer es siempre apostar a que ningún proceso, insisto, constitucional o de refundación, para ponerlo en el sentido más profundo que creo que es, puede avanzar sin movilización, si no es letra muerta. Esa es si yo tuviera que decir cuál es la lección que hemos aprendido desde el octubre del 2019 hasta aquí, es esa, es lo principal. Esteban, muchas gracias a nombre de Puerto Rico, del Puerto Rico que representamos los que estamos aquí, pero también a nombre de todas las organizaciones de izquierda que han sido solidarios con ustedes en Chile, también a nivel impersonal de Julio Muriente aquí presente, Alejandro Torres, que habla Daniel Nina, y del equipo de trabajo del Pozo Antillano, que le hemos ofrendado a ustedes esta semana todo lo que hemos podido en apoyo, hemos publicado videos y todo. Me llevo 2 lecciones de su conversación. La historia nunca será lineal, y aunque esté más tranquilo un momento que otro, el momento es una continuidad de procesos de lucha y resistencia. Y segundo, que en su país las grandes alamedas se han abierto más de una vez, y se seguirán abriendo, porque me parece impresionante. Ustedes y nosotros nos fundaron aquella gente en un momento particular, similar, pero ustedes tienen una historia muy profunda del devenir del pueblo chileno, que no empezó en Allende, no terminó en Allende, no continuó a la salida de Pinochet, y eso me impresiona mucho, porque normalmente el pueblo cubano habla así también, y el pueblo mexicano por unas cosas, pero aquí no se habla así. Aquí empezamos en el 98 y los periodos son mucho más cortos, pero ese devenir que usted habla de un proceso, no es que sea irreversible, es que tiene sus distintas etapas. Ha sido muy hermoso escucharlo. Así que a nombre de todos nosotros, muchas gracias por haber participado. Yo solo quiero decirle una cosa, aprovechando que está Julio entre nosotros, que nos acompañó en las calles. Y de eso nació también que él tomó no solo fotos, testimonios, anduvimos con la bandera de Puerto Rico en las calles junto con la bandera chilena, etcétera. Y yo sé que hicieron con todo corazón, además, una exposición ahora, además de todas las cosas que han hecho. Si hay alguna cosa que necesitamos recuperar siempre como pueblo chileno, pero también latinoamericano, pero nosotros y nosotras en particular, es dar las gracias. Porque muchas compañeras y compañeros nuestros salvaron su vida gracias a la solidaridad internacional y la solidaridad latinoamericana, también la puertorriqueña. Todo el mundo contribuyó al aporte a la resistencia chilena, y creo que nunca nos cansaremos, y aprovechando estos días, de darle las gracias y decir que la causa y la bandera de Puerto Rico es la misma bandera nuestra. Así que muchísimas gracias, y parafraseando ahí a Allende, porque la historia es nuestra y la hacemos los pueblos, y solo si la hacemos los pueblos la historia va a ser nuestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, bendiciones para ustedes, muchachos. Bueno, ahora sí me voy. Bueno, me quedo con Alejandro, una relación más íntima, pero está bien. Antes de irte, ¿quieres cerrar diciendo algo? Así hoy, gracias por esa contribución de tener el compañero. ¿Algún detalle? Sí, te quedó bien. Daniel, hay mucho que aprender, Daniel. Hay que reflexionar profundamente, hay que mirarse en los espejos de pueblos hermanos como el pueblo chileno. Puerto Rico no está aislado en el mundo, Puerto Rico forma parte de un universo mayor y en ese sentido nosotros en nuestra condición de caribeños y latinoamericanos tenemos que conocer, que estudiar y que aprender de cuanto acontece en cada uno de los pueblos de nuestra América y en otras partes del mundo también. De manera que yo voy cargado, mis alforjas llenas de solidaridad, de cariño y de deseo de que nosotros, como puertorriqueños, caribeños y latinoamericanos, seamos un eje importante en nuestro Caribe de la solidaridad con nuestros pueblos. Con Chile, con Argentina, con Cuba, con México, con Brasil, con Colombia. Es nuestro entorno, es nuestra América. Y me propongo para que me invites en algún momento que hablemos de estas cosas con un poco más de detalle. Qué bueno que técnicamente logré hundir el botón que correspondía y que hemos podido estar aquí esta noche. Yo que soy medio del siglo XIX, ¿no? En materia tecnológica. Alejandro, qué bueno saludarte. Luego de varios días ya nos veremos en este fin de semana, seguramente nos saludaremos. Gracias, Daniel. Gracias. Mañana te estoy cubriendo mañana. Alejandro, tú que eres un tipo, mira, volvió Julio. Bueno, Alejandro, después de haber escuchado a Esteban, vi la relación que hiciste con la Convención Constituyente de Estatus en Puerto Rico, pero ¿qué otros aprendizajes podemos llevarnos de la experiencia chilena? Bueno, yo creo que hay una lección que es que el experimento que trató de establecer Allende en un momento en que para algunos países estaban cejadas las vías democráticas y por lo tanto la única vía posible era la lucha armada, pues Allende pudo establecer que en países donde la vía democrática podía estar abierta, también era posible la vía democrática para plantearse un proyecto de transición hacia un tipo de sociedad superior. En el caso nuestro, que nosotros hemos experimentado todas las formas de lucha, incluyendo el aspecto de la lucha armada, pues siempre hay un método que es el método fundamental de lucha en los procesos de lucha revolucionaria. Y ese método fundamental de lucha, por ejemplo, en el contexto de lo que fue Vieques, logramos establecer como punto norte el mecanismo de la desobediencia civil, donde incluso en aquel momento organizaciones político-militares, que su accionar principal era la acción político-militar, estuvieron acordes en que el método de la desobediencia civil fuera el método fundamental y tuvimos victoria, tuvimos logros en el proceso. Me parece que en el país nuestro, en estos momentos, se están dando coyunturas donde, dejando atrás moldes rígidos, se están planteando opciones de lucha conjunta en el espacio democrático, que aunque todavía son procesos muy jóvenes, muy niños en su desarrollo, apuntan a que de cara al futuro, con paciencia, pero con perseverancia, se puedan dar rearticulaciones de la lucha política que no solamente atiendan el aspecto de la gobernanza y de la institucionalidad desde la colonia, sino que permitan forjar un proceso que nos empuje hacia el ejercicio de la libre determinación. Y me parece que eso pues es algo que de alguna manera a partir de la experiencia que dejó el modelo establecido por Allende, debería llevarnos a algún tipo de reflexión. Sé que posiblemente tú y yo no coincidamos en este asunto, pero por lo menos así es como yo lo percibo y lo veo. Pero no porque no coincidamos, yo no te escucho. Tú sabes que yo te escucho mucho y hasta te cito. Yo tonto no soy, puedo tener cara, pero tonto no soy. Y puedo diferir, y te lo digo, tú sabes que te lo digo de frente y nos peleamos de vez en cuando, pero yo te tengo que escuchar porque no solo que tú eres mi mayor. Yo sigo siendo el Boy Scout.
el Chief Commander, ¿cómo es que se llama el que dirige la tribu de los Boy Scouts? Tienen un nombre eso. Es interesante, es interesante para mí porque cada cual acepta una posición distinta. Yo, cuando me fui a Inglaterra a hacer el doctorado en el 91, coincide con procesos diaspóricos muy extraños, porque los chilenos tuvieron varias, por decir algo, camadas de gente que emigró después del 73. Los primeros puntos de espacio normalmente fueron Argentina y México, pero de ahí llegan a fines de los 80 o a mediados de los 80 a Londres, y la comunidad chilena en Londres era muy grande y estaba muy triste, porque haberse ido a Londres no era como, ay, qué chévere, voy a aprender inglés, esto, lo otro, era que ya ni podías estar en lugares que en algún sentido, porque hubo dobles persecuciones, hubo persecuciones en Chile, saliste corriendo para Argentina y en Argentina te empezaron a perseguir, y ahí de eso se documentó bastante. Y luego en los cambios políticos en México también forzó que la gente se fuera de México. Y por lo menos un grupo que yo conozco acaban en Londres, y eran gente que estaba muy triste por el sentido de una diáspora impuesta, vivir en el exilio, sin capacidad de ver un punto de retorno, sobre todo por la reforma constitucional que Pinochet hace, que se queda en el Senado, y el temor era igual. Luego se empiezan a dar otros procesos de apertura, pero a mí esa imagen de los chilenos fue muy fuerte, porque es como, aunque somos latinoamericanos y somos caribeños, esto y lo otro, somos distintos, ¿verdad? Y ellos tenían una nostalgia que fue muy dura y que esto los afectó. Luego vienen otras narrativas, que son el cine, la música contestataria de Chile en rock, en español, fue extraordinaria. Aprender a hacer cine, rompiendo las márgenes del regulador, del censor del Estado, y sobre todo mantenerte en vivo en procesos posteriores. Con un país donde las fuerzas de lucha sociales han sido muy democráticas, libertad de expresión a full, pero no necesariamente por la incapacidad o la desproporción del poder militar de ese ejército sobre el pueblo, las resistencias armadas fueron más limitantes. Y finalmente yo creo que también es destacar que, con ese puedo tener mucha diferencia, pero le tengo mucho cariño también a su papá, que es tu amigo y es mi amigo, con René Pérez, que René al pueblo de Mapuche, en Calle 13 y fuera de Calle 13, lo apoyó siempre. Inclusive pagó un documental que hizo sobre la situación, esto y lo otro. Yo creo que hemos hecho distintas cosas a un país que mi sentimiento esta semana, no sé si tú lo viste igual, no cura, no sana. Ellos han hecho mucha simbología, todos los presidentes, afirmar la democracia, esto y lo otro, pero es un país donde esa derecha es como es su propia soberanía, fuera de la soberanía del pueblo, y está muy ávido de volver al pasado, o sea, no están muy distantes. A mí, mi impresión de todo lo que yo leo es que, tú sabes, las narrativas son muy fuertes. ¿Cómo lo ves en los minutos finales? Bueno, yo lo que pienso, y te lo digo porque he tenido conversaciones con personas que están en Chile. De hecho, hay una compañera nuestra que hasta hace poco fue la decana de estudios en la Universidad Interamericana, que está en sabática ahora, estaba en la Facultad de Derecho, y está allí haciendo una investigación sobre el proceso constitucional chileno. Y en conversación que hemos tenido a través de esta vía virtual, pues ella me ha planteado que parte de las preocupaciones que tienen sus colegas allá en Chile, con las que ella ha conversado en términos del proceso constitucional que se está todavía definiendo en Chile, es el temor de que se pueda retroceder aún más en el marco de un documento constitucional en Chile, de lo que es la constitución que se hereda de la época de Pinochet. Entonces, en ese sentido, pues hay un nivel de apremio, ¿no?, sobre si insistir en la reforma constitucional te va a dejar un proceso más avanzado o va a terminar en un proceso más regresivo. Y eso es parte del debate que tiene ahora sectores de izquierda en Chile. Bien, bueno, pues con eso como punto reflexivo, pienso que habla de la compañera Yanira Reyes, muy querida por distintas razones por todos nosotros. Le damos las gracias a este panel de lujo que tuvimos con Esteban desde Chile, con Julio Antonio Muriente Pérez, con Alejandro Torres Rivera,
en Puerto Rico, Alejandro, Julio en Chile también. Este es su servidor Daniel Nina. Le damos las gracias a la gente que nos auspicia, le damos las gracias a Adrián Ciacaper en los controles y también le damos las gracias a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general. Mañana sábado a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores, como todos los sábados, temporada número 10. Y este lunes, como todos los lunes a las 6 de la tarde, tenemos el programa Cultura 7D. Todos los jueves a las 4 de la tarde tenemos Santurce en 5. Tanto ese programa como el de los lunes son revistas culturales, una de Santurce y la otra nacional. Y los otros son programas ya más políticos, funche o de literatura. Gente, muy agradecidos por estar. Muchas gracias, Alejandro. Bendiciones también para ti. Mi cariño desde que tengo 18 años, 19, que me vendiste mi primer carro y después has sido mi mentor toda la vida y lo serás toda la vida, porque así es esto. Y yo un día seré grande como tú y seré tan importante como tú. Siempre te admiro. Gracias, gente. Será hasta entonces. Un abrazo.